todos. Ya casi estamos. Ahora sí. A ver, a ver. Muy bien. Ya estamos en vivo. Ahora sí. Vamos dando las buenas tardes a todas las personas que se van sumando poco a poco al nuevo Facebook Live de Médicos Sin Fronteras para todos los países de Sudamérica habla hispana. ¿Cómo les va a todos? Ya voy viendo que se van sumando más personas, así que los vamos saludando y les dejamos también un saludo a todas las personas que vayan a ver este video después, cuando quede posteado en nuestro canal de YouTube o también en nuestro Facebook. Me presento, yo soy Mariana y trabajo en el área de comunicación de Médicos Sin Fronteras desde la oficina de Buenos Aires, y hoy voy a ser la moderadora del evento, junto con 3 especialistas en salud mental que están en diferentes países de la región y tienen una vasta experiencia con Médicos Sin Fronteras. Hoy vamos a conversar, como habíamos contado, sobre cómo nos estamos sintiendo en estos tiempos de pandemia. A veces para todos y para todas está siendo difícil lidiar con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, y bueno, y hablamos de ansiedad, de miedo, de preocupación, de un montón de diferentes sensaciones y sentimientos. Entonces el objetivo de la conversación de hoy, junto a los 3 especialistas, es reflexionar sobre cómo nos sentimos y cómo pueden esos sentimientos afectar nuestro bienestar, y aprender algunas técnicas para manejarnos y sentirnos mejor, para poder acompañar incluso a que otras personas queridas se sientan también mejor. Esta charla entonces es sobre cómo cuidar nuestra salud mental, y déjenme que les cuente que la estamos organizando esta semana porque el día sábado se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces también queríamos más allá de la importancia de la temática, queríamos contribuir a darle visibilidad desde nuestro lugar como organización médico-humanitaria. Quizás no todas las personas que nos están viendo sepan que para Médicos Sin Fronteras, desde hace muchísimos años, la salud mental es una de las actividades que desarrollan nuestros equipos en los diferentes lugares donde intervenimos, ya sean desastres naturales, en guerras, en conflictos, incluso en pandemias o en epidemias, ante grandes desplazamientos de población a causa de la violencia o de otras cuestiones. Siempre que nuestros equipos intervienen, el componente de la salud mental está presente, o intentamos que esté presente en la medida de lo posible, y esto es porque creemos que, nuevamente, la salud es algo que debe atenderse de forma integral, donde lo físico y lo mental deben ser considerados. En esta sesión en vivo, entonces, vamos a aprovechar todo el conocimiento que hay en Médicos Sin Fronteras sobre la salud mental para transmitirles consejos y herramientas a todos ustedes, a todas las personas que nos siguen, y que creemos que pueden aprovechar de este saber de María Cecilia, Daniel y Agustina. Y a ellos y a ellas es a quien quiero ahora presentar. Bienvenido Daniel, bienvenidas Agustina y María Cecilia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Quiero presentarlos cortitos para ya después poder empezar a hacerles preguntas y que nos ayuden a dilucidar esto que nos está pasando y cómo pasarlo. Primero voy a presentar a María Cecilia. María Cecilia Jácome es psicóloga clínica, trabaja con Médicos Sin Fronteras desde 2010, cuando se unió a la misión que Médicos tiene allí en Haití. Anteriormente ya desarrollaba su práctica de forma privada y en una fundación dedicada a la atención de víctimas de secuestro y extorsión, y también fue docente universitaria con diversas cátedras a cargo. Desde 2012 lidera la Unidad de Apoyo Psicosocial y en Salud Mental de Médicos Sin Fronteras, con sede en Barcelona. Quería contarles que esta unidad es la unidad que brinda apoyo psicológico a los miembros de los equipos de Médicos Sin Fronteras que trabajan en diferentes contextos de crisis humanitarias. Y también brinda atención y soporte en casos en los que los equipos, las personas que trabajan en Médicos Sin Fronteras son afectadas por incidentes de seguridad, e incluso desde la unidad se desarrollan actividades justamente para fortalecer la resiliencia de los trabajadores humanitarios de la organización. También tenemos hoy a Agustina Piñón. Agustina es psicóloga y trabaja con Médicos Sin Fronteras desde 2017. Estuvo cubriendo diferentes posiciones en terreno vinculadas al ámbito de la salud mental en Etiopía, en Nicaragua, en Camerún, y brindando principalmente asistencia a personas migrantes, desplazadas internas o sobrevivientes de diferentes tipos de violencias.
También trabajó en la oficina de Buenos Aires durante un periodo como reclutadora de profesionales y actualmente se desempeña como gestora de actividades en salud mental para la misión de Médicos Sin Fronteras en Venezuela. Por último, pero no menos importante, quiero presentar a Daniel Macia Agudelo, quien hoy en día es el coordinador médico adjunto de la misión de Médicos Sin Fronteras en Colombia. Daniel también es psicólogo y lleva unos 8 años trabajando con Médicos Sin Fronteras. Él tiene experiencia en gestión de actividades de salud mental y apoyo psicosocial en comunidades afectadas por violencia y desastres naturales, tanto en Colombia como en Sudán del Sur, en Irak, en Etiopía. Así que, habiendo hecho las presentaciones y estando a unos 5 minutos de haber comenzado con la transmisión, déjenme que les haga la primera pregunta como para romper el hielo. Y tiene que ver con saber un poco dónde están ustedes ahora y qué están haciendo ustedes mismos, ¿no? Para cuidarse, para proteger su salud mental en estos días complicados. Bueno, a ver, yo puedo decir que en mi caso, pues después de estar trabajando desde casa durante como 6 meses más o menos en Barcelona, ¿no? Y pues siguiendo todas las normas de confinamiento y tal, me he venido a Colombia, donde está mi madre, ¿no? Y es pues como parte, digamos, de las cosas que me ha aliviado mucho poder volver a estar cerca, porque pues ella misma está viviendo una situación de confinamiento desde más o menos el mismo tiempo, desde marzo. Y por mi lado, pues yo lo que he puesto es como en práctica rutinas donde me despierto haciendo algo de meditación, donde durante todos estos meses también hemos hecho por WhatsApp ejercicios en familia, yoga con mis hermanas y mi madre, ¿no? Que ha sido divertido, a veces cocinar con amigos a la distancia y por WhatsApp. Eh, yo creo que eso es como básicamente como las cosas que han quedado presentes, ¿no? Como que han dado un ritmo a la vida. Uh-huh. Uh-huh. Daniel, Agus, ¿por dónde andan? Bueno, hola. Yo estoy en Argentina, en Capital Federal. Estoy trabajando dando soporte a la misión de Venezuela. Y bueno, un poco lo que hemos hecho todos y todas, que es un poco lo que hizo Cecilia, que es también estar manteniendo los vínculos dentro de los canales permitidos, activos, y bueno, por supuesto también algunas rutinitas que uno se encuentra. Yo hago yoga y ese tipo de cosas que a mí particularmente me gustan, así que así la pasamos. Bien. Y yo estoy en Colombia en este momento, estoy en Bogotá. Y bueno, yo creo que de las cosas que más me han servido para pasar estos meses tan raros y con tantos cambios, por un lado, el trabajo creo que ha sido muy, muy importante. Aquí hemos tenido eh, cambios muy importantes en las actividades y eso ha significado también mucho trabajo, y esa rutina yo creo que ha sido bastante útil poder estar ocupado intentando también trabajar todo este tema de salud mental que ha sido tan importante en esta pandemia. Y por otro lado, también intentar aprovechar todas las herramientas que tenemos disponibles en este momento para intentar mantener contacto con la familia, con las personas cercanas, aun cuando el tema de la cercanía física ha estado tan limitado en estos últimos meses. Bien, bueno, gracias. Gracias por contarnos un poquito de sus vidas, de sus desafíos personales. Y esto me lleva justamente, bueno, a preguntarles en términos más generales, desde su experiencia personal, pero por supuesto desde también lo profesional, ¿cuáles son los sentimientos que están aflorando más especialmente en estos momentos de pandemia entre las personas? Y bueno, en general tenés como en relación a la ansiedad, tenés como muy florido las maneras que tienen realmente de expresarse, y de las personas que quizás ya sufrían ansiedad, y ahora, bueno, es un factor estresor más, ¿no? Como para agregar. Y luego tenés
afectos ligados a la depresión, ¿no? A la tristeza, a la depresión, en relación al aislamiento, a la falta de contacto, a la pérdida de rutinas anteriores. Creo que mucha gente se ha familiarizado ya con estos términos que quizás antes estaban reservados un poco a los ámbitos de la salud y ahora están en boca un poco de todos y de todas. Yo agregaría a lo que dice Agustina, bueno, y sobre todo al principio, cuando todo esto empezó y era tan desconocido para todo el mundo, una sensación de incertidumbre muy fuerte también y muchas preguntas de, bueno, ¿y esto qué es y hacia dónde vamos con todo esto? Creo que se ha transformado un poco. Pienso que la incertidumbre todavía persiste porque, bueno, al principio pensábamos que esto iba a ser unos meses, que de pronto pasaría más o menos pronto, ahora se ha ido alargando y seguimos sin tener un panorama muy claro de hacia dónde va el tema. Entonces yo diría que la incertidumbre ha sido muy, muy frecuente y luego también la dificultad que supone adaptarse a nuevas realidades. Para nuestro contexto es una situación totalmente nueva. Entonces también adaptarnos a todas estas realidades con todos los cambios que esto ha significado para la vida, creo que ha sido un reto bien grande. Sí, yo, es decir, bueno, ahí digamos que lo dicho, efectivamente lo veo yo también en la práctica que tenemos, ¿no? Además de, pues digamos, de una atención muy aumentada a cada gesto, a cómo de pronto tener cuidados y muchas veces, pues digamos que esto puede llevar a un estrés adicional, ¿no? Y ante la incertidumbre, pues todas las fantasías que pueden ocurrir, tratando de imaginar qué es eso que podría suceder, pues son también fuentes muchas veces de estrés, ¿no? Porque uno rara vez se imagina el mejor escenario, ¿no? Sino que la gente termina yéndose más hacia cuál sería el peor escenario y eso como que alimenta más los sentimientos de temor, de inestabilidad. Para mucha gente pues también esto ha representado cambios en su vida laboral. Entonces, pues como que a la inestabilidad en términos de salud, para algunos se añade una sensación de inestabilidad a nivel pues de vida, ¿no? De los ingresos, de la estabilidad del trabajo, de qué va a pasar. Pero por otro lado, yo también veo que pues esto de que los que pues hemos tenido también la fortuna de trabajar en casa, digamos, de tener un trabajo y de tener esta ocupación, pues también ha representado para algunas personas un alivio enorme, un descanso de ya no estar metido en los atascos de la circulación, de tener un tiempo que se usa de forma más flexible, de pronto pues tener un tiempo menos interrumpido a la hora de trabajar, ¿no? Con menos personas llegando y saliendo. Entonces pues hay efectos que yo creo que son negativos, pero no todos son negativos, ¿no? Hay también dentro de este campo de cambio cosas que han sido oportunidades de valorar otros aspectos, ¿no? Y de pronto para la gente pues descubrir o redescubrir cosas que se habían ido dejando por las prisas cotidianas. Sí, sí, está muy bueno el comentario, es verdad, porque a veces en nuestras propias ansiedades nos enganchamos más con lo que nos hace mal, ¿no? Y por ahí está bueno intentar tomarnos ese tiempo de recuperar algunos aspectos, como os decís, que pueden ser positivos o que pueden ser oportunidades. Después podemos charlar un poco más de eso. Ahora sí quería por ahí que ustedes si nos pueden dar, nos pueden compartir algunos consejos para justamente manejar el otro camino, ¿no? El que decíamos, el que nos lleva a preocuparnos demasiado, a ponernos demasiado ansiosos, a frustrarnos, incluso a enojarnos en algunos momentos, como cómo poder contrarrestar, ¿no? ese agobio que a veces sentimos. Yo pienso que en esta situación toma mucha relevancia algo que repetimos mucho quienes estamos trabajando el tema de la salud mental en el campo humanitario y es asumir como normales algunas reacciones que se presentan hacia una situación anormal, como esta pandemia que estamos viviendo en este momento. Yo creo que es un buen principio para este tema que estás tocando, Mariana, recordar que en una situación que no habíamos vivido antes, que ha cambiado la dinámica de nuestras vidas y que ha traído también
dificultades en algunos casos, pues es completamente normal sentir tristeza o sentir frustración o sentir incertidumbre, temor. Yo creo que es muy importante partir de ahí, porque una de las primeras preocupaciones que nos surge cuando nos sentimos de esa manera es: ¿yo por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué está mal conmigo? ¿O será que soy la única persona que se siente así? Entonces, pienso que tener presente desde el principio que es normal y que probablemente muchas otras personas se están sintiendo de la misma forma en que nosotros nos sentimos, ya nos genera una primera tranquilidad y nos permite abordar más fácilmente todas estas emociones y todas estas sensaciones que han surgido con esta situación. Sí, me parece súper importante esto, que es lo que llamamos un poco normalizar normalizar, entre comillas, siempre emociones, que es una práctica cotidiana dentro de nuestra atención, que es psicosocial, no es solo como, no, también significa que va a tener en cuenta, por ejemplo, bueno, hay una crisis social, bueno, eso va a repercutir en la salud mental, entonces tenemos en cuenta no solo un problema mental, sino como algunos aspectos de la vida cotidiana, de la vida social, van a afectar a nuestra salud. Y me parece importante eso, y también que serían en el extremo de, bueno, esto es esperable porque estamos viviendo una crisis, y también del otro lado, estar atentos y atentas a lo que sí capaz que es un signo de alarma, ¿no? Como, bueno, es esperable tener un poquito de insomnio, es esperable quizás que cambien rutinas, ¿no? Como que se reacomoden las rutinas, algunos afectos, que de repente te encuentres con sentimientos que no tenías antes, o recordando cosas, soñando un poquito más, y también tener en vista algunos horizontes donde vos, bueno, puedas tener una alarma, ¿no? Y decir, bueno, capaz que acá ya necesito un poquito de ayuda, ¿no? Como serían, bueno, que todas estas situaciones, que quizás un poco de insomnio, cambios en el hábito alimentario, o tener un poco de angustia, si esto ya es mucho, 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 bueno, capaz sí tener una banderita de alarma y decir, bueno, necesito ayuda, capaz sí voy a buscarla. Yo añadiría lo que dicen Daniel y Agustina, que me parece súper clave, es que pues cuando estamos en situaciones que no son de nuestro agrado, que no hemos elegido, que frustran muchas de nuestras expectativas, pues como que a veces lo difícil es aceptar que pues, es lo que hay, ¿no? Que esa es la realidad. Entonces, pues hay gente que empieza un poco a darse como de cabeza contra los muros cuando tiene mucha dificultad en poder, pues digamos, simplemente aceptar que, pues en este momento esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues yo invitaría un poco a tratar de reconciliarse con el panorama presente, ¿no? Porque a veces hay cosas que no están bajo nuestro control. Esta es una de ellas, o sea, no podemos, digamos, decidir se acabó la pandemia, ¿no? Sino que pues toca poder, digamos, ver, bueno, yo aquí es que sí, no estamos en una propaganda de Coca-Cola, ¿no? La vida no siempre es como una propaganda de Coca-Cola, es más rara vez, me parece. Pero dentro de las experiencias que tenemos, aún dentro de situaciones que podemos considerar adversas, pues también hay como mucho que agradecer, ¿no? Y incluso la adversidad misma, pasado un tiempo, uno puede decir, menos mal, me pasó esto porque aprendí cantidades, ¿no? Entonces, pues la cosa yo creo es como invitar también a reconciliarse con una realidad, a poder como mirarla como con serenidad, para dentro de eso también establecer yo qué tengo bajo mi control, y eso es lo que voy a poder manejar y qué es lo que no, y entonces pues eso lo dejaré en manos del destino, de la vida, de un ser superior, si es que se tienen creencias religiosas, pero pues lo voy a soltar, ¿no? No tengo que permanecer agarrada a esa necesidad de control. Y luego un segundo punto que creo que es importante es pues poder, así como uno se puede reconciliar con el hecho de que la vida no es como, pues como uno quiere, sino que a veces la vida se le presenta a uno distinto, y dentro de ese panorama pues importante es la aceptación, también poder uno aceptar los límites y las limitaciones que uno tiene. Entonces pues también como poder reconocerse, yo creo que en eso
pues digamos, se hablaba hace un momento de la incertidumbre, ¿no? De lo difícil que es, y nuestra tolerancia a la incertidumbre es muy variable, incluso variable de una cultura a otra y de un individuo a otro, ¿no? Entonces, pues también como que esto puede ser un terreno de crecimiento, o sea, de reconocerse cada cual, de poder decir, bueno, yo me estoy descubriendo desde me estoy descubriendo en facetas que probablemente no sabía que eran así, y de golpe hay cosas que yo puedo trabajar en mí para ampliar mis capacidades de tolerancia ante ese campo de sombra donde no veo qué va a seguir, o de pronto me puedo volver más comunicativo de cuáles son mis dificultades, o puedo llegar, como dice Agustina, a identificar dónde están esos cambios donde de pronto pues vale la pena tocar la puerta y pedir ayuda, que pedir ayuda no siempre es fácil, ¿no? Es más, puede ser muy difícil. Pero esto pues invitarnos como que esta situación nos puede llevar a reconocernos más humanos y más a la par del resto de la humanidad, ¿no? Y a través de eso mismo, pues también con la misma posibilidad de ver en el reconocimiento de nuestras propias vulnerabilidades una fortaleza, ¿no? Yo quisiera agregar un par de cosas en la misma línea de lo que dicen Agustina y María Cecilia. Primero, a ver, es cierto que la pandemia es una situación nueva y los efectos de la pandemia están siendo nuevos, digamos, para muchas personas. Sin embargo, las dificultades, la adversidad y los cambios hacen parte integral de la vida. Y en ese sentido, también todas las personas tienen en mayor o menor medida algunas herramientas o algunas estrategias que en el pasado le han sido útiles para sentirse mejor cuando la situación se ha puesto complicada. Entonces también creo que es un muy buen momento, primero para identificar, porque a veces hay cosas que nos ayudan y ni siquiera somos conscientes de que nos ayudan, entonces identificar cuáles son esas cosas que nos han hecho bien en otros momentos difíciles, y luego intentar ponerlas en práctica de una forma más consciente ante esta situación que ha sido tan prolongada. Y la segunda cosa va en línea con lo que decía María Cecilia hace un momento, y es la capacidad de pedir ayuda, que no siempre es fácil. Y eso yo lo conecto también, y yo creo que esta pandemia nos ha llevado, nos ha obligado un poco a eso también, y es a revisar qué tantos estigmas o qué tantos mitos tenemos todavía acerca de la salud mental y acerca de los profesionales de la salud mental. Y empezar a ver este recurso como una posible ayuda, como un servicio que nos puede ser muy útil en este momento, y ya no asociarlo tanto a la locura o a la enfermedad como muchas veces lo hacemos también. Yo creo que uno de los cambios positivos, si se puede decir de esa forma, que ha traído esta pandemia es que ha hecho mucho más accesible y más cercano toda esta ayuda y todos estos servicios de salud mental. Entonces es una buena opción cuando vemos que ya nuestras propias estrategias no nos funcionan, es aprovechar esa accesibilidad que se ha generado y ver qué podemos recibir en términos de ayuda de una persona que ha trabajado el tema de salud mental. Sí, yo solo agregar una cosita, Mariana, y podemos pasar en línea, y es que sí, un poco pone en escena la afectación de toda la población y no solo de grupos vulnerables, como estamos acostumbrados y acostumbradas de que, está bien, por supuesto que los grupos más vulnerables sufren más, pero estamos acostumbrados a pensar en tal país o en un lugar atópico donde suceden cosas, ¿no? Y entonces donde los servicios de salud mental son necesarios o localizados dentro de los servicios de salud en hospitales específicos. Estamos acostumbrados y acostumbradas a pensarlo así. Y me parece que esta afectación, que además no solo, no tiene por qué ser severa, ¿no? Es una afectación de la vida cotidiana, una afectación que la puede sentir todo el mundo, nos pone un poco el foco en cómo es necesario también cuidar esos aspectos psicosociales que no solo son brindados en un hospital, sino que tienen que ver con una buena repercusión en la salud mental y que pueden ser a través de hábitos, a través de la trama social, a través de vínculos, y eso me parece que nos pone un poco bajo el reflector, bajo la luz, a los servicios de salud mental. Sí, gracias, súper claro y muy complementarios entre todos, así que gracias.
en el medio de todo esto, de todos los sentimientos, hay algunos que a veces se nos generan o nos aparecen eh, muy vinculados a lo que consumimos, a la información que consumimos a través de los medios de comunicación. Entonces les quería preguntar, bueno, justamente, ¿no? ¿Cómo recomiendan que nos comportemos respecto a esta gran cantidad de información que circula? No particularmente sobre la información que es falsa, pero bueno, también teniendo en cuenta esto, ¿no? Que mucha de la información que circula no es verdadera, no es de una fuente chequeable, pero esencialmente eso, nuevamente, desde nuestro propio lugar, ¿no? Cómo cuidarnos de esa información que también nos puede llegar a agobiar en cierto momento. Bueno, yo ahí digamos que de las cosas que diría es que parte de lo que pasa cuando la gente está enfrentada a una situación de incertidumbre es que puede haber tanto la reacción de buscar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Como para paliar esa sensación de desconcierto que genera el no saber, o puede llegar a haber como una sensación de parálisis, ¿no? De estar completamente atascado. Entonces, pues yo creo que, es decir, es como decía Daniel antes, el saber que ambas respuestas son normales, pues es una parte, ¿no? Pero por otro lado, si uno está en la búsqueda de información, a mí me parece muy importante como tener en mente que en una situación como esta es importante uno saber cómo nutre su cerebro, cómo nutre su mente, de qué es lo que está incorporando, ¿no? Y de pronto desarrollar una capacidad crítica de el cómo se cuentan las noticias, porque creo que a veces no nos damos cuenta y nos están llegando una serie de mensajes en términos pues son muy negativos, son muy angustiosos, ¿no? Titulares que son completamente, yo qué sé, ¿no? Como muy alarmistas, y que uno dice, bueno, es que esta misma noticia se podría decir de miles de formas, pero yo estoy frente a un medio que cuando termino de estar expuesta a él, pues no me siento ni más informado ni más cómodo tampoco, ¿no? Entonces, pues como que poder elegir y tener ese punto de vista crítico de qué es eso y cómo me están informando y, y cuál es la información que a mí me sirve y cuál es la información que me sobra también, ¿no? Porque pues igual como que habrá una cantidad de cosas que están pasando en el mundo que son supremamente difíciles y dolorosas, pero pues como que si empezamos a llenarnos de esto solamente, pues terminamos sintiéndonos como muy agobiados y alicaídos también, ¿no? Por todo lo que puede estar pasando. Pues a mí realmente me parece que en esto de la información, el tener como la idea de yo con eso también me nutro, ¿no? Y cómo me voy a nutrir es una elección que hago. Y también cómo voy a rescatar, mantener, preservar y proteger los espacios que sean placenteros, que sean de disfrute, que sean de serenidad. Pues también eso, tener un espacio que no sea completamente aplastado por noticias que a veces se vuelven muy agobiantes, ¿no? Eso sería pues, mi principal consejo. Daniel o Agus, si quieren agregar algo. Yo diría, no sé, yo el mensaje que pasaría aquí es que debemos tener muy presente que el fin o el objetivo de los medios de comunicación muchas veces no es cuidar nuestra salud. Entonces, que ahí somos nosotros quienes debemos estar muy pendientes de lo que estamos consumiendo, como decía María Cecilia, en calidad y en cantidad, y somos nosotros quienes debemos preocuparnos por nuestro bienestar y por nuestra salud. O sea, yo creo que el foco de los medios de comunicación puede ir y venir dependiendo de muchísimos intereses que no necesariamente es el bienestar de las personas. Y en estos días tenemos un muy buen ejemplo de eso. Un día te hablan de la pandemia todo el día y parece que el mundo se fuera a acabar mañana, pero al día siguiente juega la selección de fútbol y parece que la pandemia ya hubiera pasado y que nada de esto existiera. Entonces yo creo que ese ojo crítico del que hablaba María Cecilia es muy importante y esa idea de que el cuidado de nuestra salud en ese sentido depende muchísimo de nosotros y ponerle mucho límite al tema.
Bien, clarísimo. Hablando de cuidado de la salud, llego a la siguiente pregunta, que vino también de parte de varias personas del público, varias de nuestras audiencias que nos siguen en las diferentes redes sociales. Tiene que ver con justamente cómo cuidarnos a nosotros mismos, incluso cómo cuidar nuestros vínculos con nuestros seres queridos, amigos, amigas, cuando estamos en un contexto, en casi toda la región, en diferente medida, depende del momento, pero de confinamiento, ¿verdad? Donde justamente hay restricciones a la circulación, estamos mucho tiempo dentro de nuestras casas, tenemos poco contacto social, y el que tenemos es con un tipo de contacto de lejanía física que también no es muy habitual, ¿verdad? Justamente para nuestra región particularmente. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo seguir llevando, ¿no? De la forma más sana posible esta nueva realidad que tiene estas condiciones, estas características? Yo creo que, primero bueno, que no hay recetas, ¿no? Y que no hay fórmulas, hay recomendaciones. Un poco creo que hemos estado escuchando por todos lados algo que además puede perder sentido porque lo hemos estado escuchando demasiado, que son las prácticas de autocuidado, que pueden ser prácticas muy poderosas para uno mismo, una misma y para los demás. Entonces creo que es un poco empezar por ahí, por hacer, por tener en cuenta y por no perder de vista las prácticas que van a ser quizás algunas recomendaciones generales, pero luego para cada persona tienen sus tintes particulares de autocuidado, y luego estar sana, firme, fuerte, para poder llevar vínculos y poder tener criterio, distinguir y tomar decisiones. Creo que también la invasión, así como hay tanta invasión de información, quizás pierda un poquito el sentido de esto que decimos autocuidado, pero es súper interesante como práctica cotidiana para aplicar en la vida cotidiana, para tener en cuenta. Daniel, ¿quieres seguir o...? Me hace gracia los silencios. ¿Cómo cuidamos los vínculos? Adelante, María Cecilia. No, yo creo que es difícil, es raro, o sea, yo creo que sería muy, muy difícil negar lo raro que están siendo las relaciones y los vínculos en este momento. De todas formas, si le damos un poco la vuelta al tema, creo que también es importante ver que vivimos en una época muy particular en temas de posibilidades para conectarnos con los demás. Al principio había mucha discusión con esto del aislamiento social y habían otras personas que decían, no, pero no lo llamemos aislamiento social porque realmente lo que se requiere aquí es un aislamiento físico. Tenemos otros medios para seguirnos conectando con las demás personas y de alguna manera, en medio de los raros y las dificultades, mantener estas relaciones y estos vínculos. Entonces yo creo que hace rato María Cecilia decía algo, y es lo que hay, y sí, es lo que hay. Y en medio de lo que hay, pienso que estamos en un momento donde tenemos muchísimas herramientas que nos facilitan, nos ayudan a mitigar un poco el impacto de este aislamiento físico. Entonces eso por un lado. Y por otro, también he pensado mucho en que tiene algo de paradójico lo mucho que nos hace falta el contacto físico y la cercanía en este momento. Pero antes de que empezara la pandemia hablábamos mucho también y había muchas críticas alrededor de que aún estando muy cerca de las personas y teniendo la posibilidad de compartir muy de cerca con las personas, nos mandaban mensajes de texto con alguien que estaba en la habitación de al lado o que podíamos ver fácilmente. Entonces, yo creo que los vínculos todavía pueden mantenerse, se han mantenido. Una de las preocupaciones grandes nuestras, y ya hablando de nuestras actividades aquí en Colombia, una de nuestras preocupaciones cuando todo esto empezó, y hablábamos de lo psicosocial y de lo importante del apoyo comunitario y del encuentro comunitario para el bienestar psicosocial, decíamos, bueno, y ahora todo el mundo encerrado en su casa, y se van a romper todas estas redes de apoyo comunitario que son tan importantes para afrontar otros problemas como los de la violencia que no han desaparecido durante la pandemia. ¿Qué va a pasar? Y nos preocupaba mucho. Y seguramente sí hubo dificultades y hubo cambios en este sentido,
pero también nos alegró muchísimo ver que a pesar de la imposibilidad de reunirnos o de las personas en las comunidades de los proyectos reunirse y mantener sus actividades sociales y comunitarias cotidianas, empezaron a aparecer otros mecanismos. Entonces la gente, por ejemplo, a través de la radio se mandaba saludos, se escribía mensajes de texto, le mandaban mensajes al familiar que estaba más lejos. Y ese contacto social y ese vínculo comunitario fue buscando la manera de mantenerse de una forma u otra. Y creo que eso también muestra la gran capacidad de adaptación que tenemos. Sigue siendo raro y posiblemente siga siendo raro por un tiempo, pero no podemos perder de vista que esto es una situación muy reciente y que todavía está muy movida. Entonces, pienso que hay maneras y que nuestra capacidad de adaptación nos va a seguir permitiendo mantener esos vínculos o recuperar esos vínculos a pesar del tiempo que tengamos que permanecer lejos físicamente. Sí, a mí esto me hace pensar, por ejemplo, en experiencias como las de Sierra Leona, en un momento dado en que estaba pues la epidemia del ébola, pues supuso que todo el mundo estuviera pues sin contacto físico, muchas veces aislados, sin poder salir de sus barrios, y el rol que tuvieron los grupos de WhatsApp, la gente que de pronto mandaba algún mensaje como de amistad, o ¿no? de tener el chiste, tener el espacio de compartir en una hora particular entre los diferentes grupos, pues fue una cosa que realmente ayudó muchísimo, ¿no? En un contexto pues donde la letalidad de una cosa como el ébola pues era muy, muy alta, ¿no? Y yo veo que aquí, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que los grupos familiares, los grupos de amigos, incluso se comunican mucho más de lo que de pronto se comunicaban en un momento dado, ¿no? Entonces yo creo que hay que capitalizar pues esa posibilidad renovada de entrar en contacto con gente con la que uno de pronto no hablaba tanto, y a veces estamos como muy preocupados en cómo va a ser para mí el aislamiento, ¿no? ¿Qué es lo que yo pierdo? Pero a mí me parece que una de las cosas que es también muy salvador es pensar en qué es lo que necesita el otro de mí, ¿no? Yo cómo puedo estar para el otro. Entonces, de pronto acordarse de la persona que está sola, que no está sin familia, o el que por A o B o C motivo pues de pronto le vendría bien que uno lo llamara, ¿no? A veces estamos más pendientes, ay, a mí no me han llamado, ¿no? Pero de golpe es también como muy, muy positivo el uno pensar hacia afuera de uno qué es lo que uno puede brindar. En España, a mí me parece que se hizo una muy rápidamente, o sea, en España creo que hay una cosa fantástica, es que la gente es pues como muy amiga de asociarse, de ser solidarios, ¿no? Y cuando empezó la pandemia, empezaron a aparecer, por ejemplo, en mi barrio, eh, noticas con teléfonos diciendo si alguien necesita que vaya a hacerle la compra, llamen a este número y yo le ayudo, ¿no? Porque de pronto había gente mayor que no podía salir o cosas así. Y como que a mí me parece que eso puso la luz sobre algo que nos rescata siempre, ¿no? Y es como poder ver desde donde estamos qué podemos también hacer por otros. No solamente qué se puede hacer por mí, sino yo qué puedo hacer por otros, y eso también me va a rescatar a mí, ¿no? Entonces creo que es una parte pues interesante. O sea, yo creo que esto de fortalecer vínculos de solidaridad, de cooperación, también contrarresta lo que puede ser el susto proyectado en el otro, ¿no? Que es como ese temor al otro, de que entonces yo me aíslo y entonces me cuido de todo el mundo, pero, pero pues, es decir, el otro también puede ser una fuente de fortaleza. Creo o sea, cuando los escucho hablar y realmente me llevan un poco a experiencias que he tenido, sobre todo en experiencias de ver cómo el entramado comunitario siempre se rearma y siempre responde, y la verdad que son experiencias súper esperanzadoras también. Creo que cuando nos preguntamos cómo cuidamos nuestros vínculos, bueno, ¿quiénes, no? Porque es diferente si vos estás en esta pandemia y tenés acceso a la tecnología y otras tantas variables, ¿no? Que quizás son muchas y son muy duras, y si no lo tenés,
Y creo que también tiene que ver con nuestra práctica. Nosotros trabajamos con la palabra, ¿no? Es lo que tenemos y es nuestra manera también de sanar. Tampoco es necesario sanar con un especialista de salud mental. Digo, cómo la trama comunitaria es sanadora y no sé, son cosas que a veces uno dice y repite, pero cuando lo vivís y ves cómo se reorganiza y la fortaleza que tienen las comunidades o las grupalidades de atenderse entre sí y de darse soluciones a sí mismas, es súper súper lindo. Y ya como pensando en los trabajos que hacemos, me ha pasado en un par de lugares de trabajar y brindar atención remota, y brindar atención remota a veces no es con un teléfono inteligente, es con un Nokia 1100, no sé, y es atención telefónica, y realmente funciona, a la gente le hace efecto, es demandado, es agradecido, entonces yo creo que va un poco por ahí. Buenísimo. Muy interesante, y también estuvo muy bueno que trajeran algunas experiencias de terreno, de los contextos en los que han trabajado, en los que están trabajando, que es súper enriquecedor para nosotros, para entender su propia labor. Hablando de comunidad, hablando de vínculos, quería hacerles una pregunta. Estoy viendo la hora que es y estamos como re tarde, tenemos un montón de otras preguntas dando vueltas, pero entonces, bueno, quería como unir ambas. Tenía queríamos hacerles una que tenía que ver con cómo en un hogar, en una casa con niños, niñas, con hijos, hijas, cómo los madres y los padres pueden ayudarlos a que ellos mismos, ¿no?, transiten en este momento de pandemia. Quizás esto como algunos tips o herramientas para que puedan acompañarlos en este contexto. Y tenía después la pregunta que seguía era como con el otro extremo, que ahora se las voy a unir, el otro extremo etario, que era también desde nuestro lugar, como para las personas de edades más mayores, que también qué herramientas pueden tener como para pasarla un poco mejor, y cómo también podemos ayudarlos los que somos más jóvenes y podemos dar sostén o apoyo. ¿Quién se anima? No, con los niños y niñas y niñes, las herramientas son el juego. Y en general es como una respuesta que tenemos para responder a toda vez que alguien pregunta sobre qué hacemos con la niñez. Jugar, hacer metáforas, leer cuentos que expliquen. La verdad es que, no sé, yo he estado explorando internet, hay un montón de material ya creado y generado de cómo explicar a niños, niñas de tal edad lo que está pasando. Hay mucho material pedagógico, siempre con el juego, y siempre con afectos felices, ¿no? Pero también depende de las edades. Creo que material pedagógico hay muchísimo. No sé qué más agregar al respecto. Yo, y con esto que dice, comparto lo que dice Agustina acerca del juego. Yo creo que cuando hablamos de niños, niñas, es uno de los medios más importantes y más naturales al final para cuidar todo el tema de salud mental. Sin embargo, una de las cosas que hemos visto aquí en Colombia, yo creo que es más o menos general, claro, niños y niñas dejan de ir a la escuela, se quedan en la casa, papá, mamá están en la casa también trabajando, pero además esto les está duplicando de alguna forma la carga de trabajo, si esto se puede llamar de alguna forma. Entonces, creo que ahí es muy importante también la distribución de esta atención que los niños y las niñas están requiriendo en el hogar, porque también lo que vemos es un desbalance muy grande en ese sentido, una sobrecarga generalmente sobre las mamás. Entonces, pensando en la salud mental de niños y niñas, pensando en que puedan recibir toda la atención que necesitan y todo el acompañamiento que necesitan en este momento, yo creo que eso exige un balance también en la forma en quién le está prestando esta atención y sobre quién recae la responsabilidad de esta atención. Entonces, creo que es algo que es muy importante plantearse en las familias cuando están compuestas por papá, mamá,
pero en general la idea es que la distribución de esta tensión también se equilibre, se balancee un poco. Sí, yo añadiría, digamos, por lo mismo que dice Daniel, ¿no? De esta cohabitación de todo el mundo inusual, ¿no? Porque todos en general tenemos espacios de funcionamiento externos, ya si los niños van al colegio, los padres al trabajo, pero por más que uno se quiera mucho, vivir juntos 24 horas puede no ser fácil, ¿no? Entonces creo que también es importante que dentro de los espacios de habitación se puedan preservar espacios personales, ¿no? De poder como volver a recuperar un centro, de eventualmente tener un break de todas las, ¿no? Como un corte en medio de todas las solicitudes que pueda haber en el entorno en relación a lo que cada cual necesita de uno, de la persona en cuestión. Y también para los padres yo creo que todo el mundo quiere tal vez ser el mejor papá del mundo, ¿no? Y a veces habrá cosas que le parece que no deberían ser o no deberían ser tanto ni tampoco. Y yo creo que es un momento para poder pues ser como compasivos también consigo mismo, ¿no? Como padres, se hará lo mejor que se pueda y se hará dentro de los límites permitidos por el contexto en el que se está, ¿no? Y dentro de eso, pues Agustina yo creo que hablaba como del cariño y del amor que se tiene en los vínculos familiares, pues que es el sostén mayor. Entonces, pues cualquier error, cualquier cosa que no sea lo mejor de lo mejor, pues rápidamente queda, yo creo, un poco superada por los vínculos de cariño, por el sostén, por el interés, por la preocupación y el cuidado que los padres pueden brindar a sus hijos, ¿no? Entonces, sí, yo invitaría también a eso, a poder ser un poco, no sé si la palabra sea indulgente, pero sí más como compasivo, compasivo consigo mismo, con lo que se puede dentro de los contextos que hay y también invitar a que cada miembro de la familia entienda los espacios de soledad que en algún momento son necesarios para cada cual, porque pueden surgir sentimientos ambivalentes, o sea, uno puede querer mucho a una persona y en algún momento no quererla ver, pero ni en caricatura, ¿no? Y eso no está mal, o sea, eso no es un pecado, pero es importante uno poder decir, bueno, yo a veces estoy como con toda esta mezcla y necesito un espacio para mí, para, ¿no? Y como para recuperar yo mi centro y recuperarme a mí mismo, ¿no? María Cecilia, te interrumpo un segundo para preguntarte, porque miraba algunas preguntas que fueron llegando del público que me iban pasando, y nos preguntaban, por ejemplo, en una situación de esas de convivencia, ¿cómo ustedes, cómo hace uno para, sin entrar en una situación difícil, como poder comunicar esta necesidad que uno tiene, ¿no? De esto, de por ahí de estar solo, o al revés, de necesitar estar más juntos, ¿cómo llevar eso en la convivencia dentro de casa tanto tiempo? A mí me parece que ser honestos con esto no es fácil para ninguno y no quiere decir que no te quiera, no quiere decir que te odie, pero cada cual necesita sus espacios. Yo creo que esa honestidad, el poder ser empático, el poder estar a la escucha de las necesidades del otro, ¿no? De que a veces estamos muy a la escucha de nuestro mundo interior y nuestro diálogo interior y perdemos de vista lo que el otro nos está diciendo, ¿no? O le atribuimos al otro lo que son realmente nuestras necesidades. Entonces, de pronto a veces, pues también hay que darse cuenta que por más de que uno quiera mucho a una persona o a las personas con las que convive, hay una diferencia que es irreductible entre los seres humanos, ¿no? Entonces, pues yo me tengo que abrir a ese universo que es el del otro, ¿no? Y a poder escuchar qué es lo que necesita y cómo nos tenemos que cuidar también en el reconocimiento de las singularidades para poder, digamos, vivir en una situación tan atípica de la mejor forma. Es muy posible que también tengamos que tener un reconocimiento muy
cuidadoso de qué es eso que a mí me habita, porque a veces estamos enervados y no sabemos identificarlo, pero entonces explotamos con el de al frente sin darnos cuenta que lo que pasa es que estábamos cansados, que lo que pasa es que estábamos como muy sobrecargados, y de pronto también vale la pena poder explicarle a los demás, ¿no? Cómo es que yo reacciono y interrogarse uno como cómo es que el otro reacciona para conocerse mejor, para poder interpretar con benevolencia lo que puedan ser las reacciones de otro, ¿no? No tomarlas como un ataque personal. Yo agregaría eso, bueno, o más bien si pondría sobre la mesa también que, claro, es cierto que esta situación de la pandemia ha generado algunas situaciones nuevas, pero en buena parte también lo que ha hecho es acentuar o profundizar situaciones o formas o estructuras que ya venían desde antes. O sea que es un muy buen momento también para ver qué es lo que se está agrandando, qué es lo que se está haciendo más visible en esas dinámicas familiares y hacer una revisión más allá de esta situación puntual, y una revisión que nos lleve a algo más amplio, más general, y que seguramente nos lleve a situaciones que se vienen viviendo, arrastrando desde antes, desde hace más tiempo. Y llamar la atención también, una de las cosas que se ha hecho muy visible aquí en Colombia es un aumento grandísimo de la violencia dentro de los hogares con toda esta situación. Y esto no es que la situación haya generado la violencia, la situación solo ha exacerbado patrones, dinámicas, comportamientos que hacen parte de la forma en que funcionan las familias por el tema del que estamos hablando en este momento. Sí, y que por eso creo yo un poco lo uno con lo que yo decía antes, ¿no? Esa como necesidad de tener, no sé, hay gente que lo llamará inteligencia emocional o no, pero el reconocimiento de cómo funcionan mis emociones, de cuándo estoy proyectando en el otro mis propias malestares, de cómo reacciono a veces sin tomar en consideración que lo que necesito es un tiempo para descansar o no. Creo que, es decir, estar en una situación así, como dice Daniel, exacerba, pero también el estar en una situación un poco pues no un poco, de confinamiento, pues también es como un terreno muy fértil, ¿no? Para que las cosas puedan explotar como una bomba atómica o la gente pueda crecer en su calidad de relación. Voy a tomar dos cosas de las que venimos hablando, y una es la que acaba de decir Daniel, que es que estamos observando que las situaciones de violencia al interior de los hogares, las situaciones de violencia de género, las situaciones de violencia con niños y niñas están más presentes, las estamos viendo más. Y solo como para diferenciar un poquito cuando hablábamos de normalizar emociones, estas son las que no normalizamos. Estas son las que sí son bandera de alerta y que sí son los momentos para pedir ayuda. Entonces, nada, solo para marcarlo. Si pudiéramos hacer, creo, índices, claro que están hechos de alguna manera, ¿no? Pero si realmente pudiéramos observar lo que pasa al interior de algunos hogares, realmente de muchos, veríamos que esto está haciendo algo para tener en cuenta y a lo que deberíamos responder como sociedad. Así que bueno, el mensajito es no normalicemos las violencias, siempre son una señal de alarma. Sí, exacto, y está muy bien lo que marcabas de que son el punto en el cual sí hay que consultar, ¿no? Donde claramente hay que consultar. Así como, bueno, otras de las emociones que son las que también marcaban ese momento, ¿no? Donde ya no es que alguien uno lo puede llevar, sino que es importante consultar a un profesional, a las líneas que en cada uno de los lugares donde nos estén escuchando estén disponibles para recibir atención, para tener una escucha y un apoyo. Casi cerrando la tarde-noche en la región, no quería dejar de pasar por alto. Ustedes hablamos de esto, de vínculos, de incluso eso, violencias. En algún momento María Cecilia más temprano hablaba de esta diferencia entre uno y el otro y cómo uno empieza a mirar al otro como alguien al que le tenemos miedo o que del que nos preocupa estar cerca, ¿no? Y esa dificultad
para que el lazo social siga existiendo y la importancia de que ese lazo social siga preexistiendo. Y entonces quería llevarlos un poquito a hablar de estas cuestiones de la discriminación, de estigmatización, de determinados colectivos, de las cuales situaciones de las que nos venimos enterando, ¿no? Desde el comienzo de la pandemia, y que por ahí nos den un poco su opinión de cómo afecta a las personas que sufren esta estigmatización, pero más que nada cómo nos afecta como sociedad, ¿no? Como a nivel comunitario. Ah. Me parece que a veces los procesos xenofóbicos se agarran como ese poder que sucede, se agarra de excusas, ¿no? Y estas son las excusas perfectas, ¿no? Porque vos tenés ahí como la construcción del enemigo tan fácil de generar. Me parece que eso convive en la sociedad, pero que convive en cada uno y una de nosotras, y que tenemos que estar muy, muy atentos y atentas a no dejar que se prolifere, ¿no? Y creo que es un poco que tiene que ver con muchísimos hábitos de los que hablamos, desde la comunicación que consumimos, los medios que consumimos, hasta el interior de nuestras propias prácticas de ser cuidadosos, de no estar inventando a un otro o una otra que puede ser tu vecino o alguien de un país extranjero, y no inventar sobre ellos el poder en este caso en relación a la muerte, ¿no? Me parece que son procesos que nos trascienden, que tienen que ver con nuestras políticas públicas, pero también tienen que ver con nuestro poder de todos y todas de estar muy atentos a no reproducirlo. Creo que me puse un poco teórica y que no... A ver si mis compañeros y compañeras tienen otra... Estoy de acuerdo con lo que decías ahora, y cuando hablabas de esa facilidad de construirnos enemigos, y digamos que esos grupos, esas personas que son receptoras del rechazo, yo creo que hay una cosa de base, y es siempre ver al otro como enemigo, o ver a la persona que es diferente como un problema, o como algo que se debe atacar. Últimamente, incluso perfiles o profesiones que solían tener un lugar respetado, aceptado, valorado en la sociedad, han pasado al otro lado y han empezado también a ser foco de estigma, de rechazo, de ataques. Y un ejemplo muy cercano es el personal de la salud. Y hemos visto aquí en Colombia personas con altos niveles de frustración, de tristeza, de decepción incluso, cuando ven que las mismas personas, las mismas comunidades a quienes están intentando ayudar, por quienes están arriesgando, en algunos casos bastante, también empiezan a señalarles y empiezan a atacarles por el trabajo que realizan. Entonces yo creo que es una cuestión social, sí, muy arraigada, y es esa idea del otro como algo malo, del otro como algo que yo debo atacar, o que yo debo, y el temor y el rechazo a la diferencia. Sí, creo que es muy fuerte y lo tenemos muy, muy arraigado. Yo complementaría también diciendo que, es decir, cuando hay una epidemia, a mí me parece que como que se despiertan temores muy antiguos, ¿no? Como muy primarios, de protección de la especie, como una cosa como muy primaria, ¿sí? Y esto pues muchas veces conlleva a conductas muy irracionales, ¿no? A veces como a protegerse, pues no sé, Daniel lo decía, ¿no? Protegerse del que me va a ayudar, por ejemplo, ¿no? En otros países los equipos de Médicos Sin Fronteras pues también se pueden haber visto en algún momento un poco bajo la lupa, porque eran los que venían de afuera y quién sabe si traían la enfermedad. O cuando hubo el ébola, nuestros mismos miembros de equipo, cuando llegaban a sus casas, de pronto se encontraban con que su familia pues no quería que llegara a la casa, ¿no? Que más bien llegara cuando ya estuvieran seguros de no estar siendo portadores del ébola. Entonces, pues yo creo que hay una cosa como muy, muy antigua, de la cual no todo el mundo tiene conciencia, porque es como en la memoria de la especie, pero no de la razón,
que muchas veces lleva a estas especies de comportamientos, pues yo diría como muy primarios. Lo otro en relación a eso es que pues habría, digamos, como que ver si es posible contrarrestarlo y de qué manera, ¿no? Porque la estigmatización corresponde, creo yo, además de ser pues como esta cosa un poco vinculada a los orígenes de la especie y a la supervivencia de la especie, eh, pues como también vinculada a la forma como proyectamos en el otro nuestros propios movimientos emocionales, ¿no? Y que a veces pues le atribuimos al otro una peligrosidad que viene de nuestra propia rabia o de nuestra propia malestar. Yo realmente creo que hay una cosa ahí que también encuentra una luz de esperanza cuando nos contactamos de forma más clara con eso que nos habita. Y una última cosa con eso, y es también recordar que desafortunadamente todos los efectos de la pandemia han afectado más a los grupos de personas que ya venían siendo más afectadas por otras situaciones que les ponían en desventaja o que les generaban malestares, y son las personas migrantes, las personas que ya venían viviendo en mayor condición de pobreza. Pues todos los efectos de la pandemia no han venido sino a acentuar más esas desventajas sociales en las que vivían. Y pienso, bueno, que esto es una responsabilidad de todas las personas, y esto es una responsabilidad colectiva. Y yo sé que esto no se soluciona con un llamado, pero de todas formas es importante que cada quien piense de qué manera puede ayudar a mitigar un poco esta situación, aunque sepamos, como decía Agustina hace un rato, que el tema viene mucho también por políticas y por las formas en que tenemos planteado el mundo y por las formas en que tenemos planteada la distribución de la riqueza y de los medios y de todo. Pero yo creo que ahí cada quien sí tiene una responsabilidad, y es ver de qué forma puedo ayudar a estas personas que vienen más afectadas por todo este tema y que han venido más afectadas casi que históricamente a mitigar los efectos que esto está teniendo en todos los aspectos, en términos de acceso a servicios de salud, en términos de acceso a cubrir sus necesidades básicas. Y hay personas que están quedando o que están viendo su situación mucho peor, aun cuando parecía que ya su situación no podía ser peor antes de la pandemia. Entonces, creo que es algo que nos debemos preguntar y sobre lo que debemos también pensar y actuar, sobre todo, cada uno. Bien, bueno, muchas gracias. Me gusta casi como reflexión final esto de un llamado más. Sí, fue casi como un llamado, Daniel, a que nos hagamos un poco cargo, ¿no? ¿Verdad? Aunque la solución sea mucho más amplia y más grande, sí, yo creo que es necesario y urgente, además. Sí. Creo que fue muy con el espíritu que anima a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Esto de persona a persona. Al Tal final cual, algo en eso pasa y algo tal por cual. poquito que sea resolvemos o mejoramos. Después, claro que hay otras cosas más grandes que todos queremos y podemos de diferente forma apoyar para que cambien. Bueno, siendo las 7:30 de la tarde aquí, 6:30 en Colombia, 5:30 en 5:30, Colombia, sí. ahí va. Quería solamente agradecerles a María Cecilia, a Daniel, a Agustina por toda la hora y poquito que han compartido con nosotros. Agradecerles también a todas las personas que nos estuvieron siguiendo, que estuvieron siguiendo la conversación, que sepan que esta charla va a quedar como un posteo en nuestro canal de Facebook, pueden buscarla dentro de los videos, y también en nuestro canal de YouTube, así que pueden retomarla, y si les resultó interesante, no dejen de compartirla a sus contactos, para que más personas también puedan aprovechar el conocimiento de nuestros tres especialistas en salud mental. Nuevamente, gracias a ambas y a Daniel por haber estado hoy, por compartirnos estos consejos y estas miradas que resultaron súper interesantes y súper enriquecedoras. Y bueno, esperamos que ustedes la hayan pasado bien y que todas las personas que nos escucharon y nos vieron también. Así que nada más que buenas tardes y nos vemos pronto nuevamente en otro vivo por acá.
Gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Chao. Chao. Adiós.